Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Cárdenas Ramírez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pertenezco al grupo 6 de la materia Software para Ingeniería y el objetivo de este video es el desarrollo de la práctica 2 de la materia. Dice el ejercicio: realice un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Bien, pues para el desarrollo de este ejercicio previamente he creado mi código en el programa Scilab. Este es mi código al que he llamado programa para generar una matriz de números aleatorios. Esto es lo primero que voy a mostrar en pantalla, el título de mi programa, una vez previamente habiendo borrado todo el contenido de la pantalla con este CLC. Pues bien, lo que he hecho es lo siguiente. Primero he creado cuatro variables, una variable m, una variable ri, una variable rf y una variable a. En la variable m voy a almacenar la selección hecha por el usuario para generar el tamaño de la matriz. Para pedirle que ingrese un número para indicar el tamaño de la matriz. Esa selección la voy a almacenar en la variable m. Luego le voy a pedir que ingrese un número para indicar el rango inicial de la matriz. Esa selección la voy a almacenar en la variable ri de rango inicial. Luego le voy a pedir que ingrese un número para indicar el rango final de la matriz. Esa selección la voy a almacenar en la variable rf de rango final. ¿Qué significa esto? Que el usuario va a definir primero el tamaño de la matriz y se va a generar una matriz cuadrada, sea 4x4, 5x5, en fin. Luego va a indicar un rango de números dentro de los cuales se van a generar los números aleatorios que van a llenar la matriz. Esa matriz la voy a almacenar en esta variable que he llamado a, que voy a inicializar en ceros y se me va a generar una matriz cuadrada. Bien, paso seguido a través de este ciclo for y de esta condición grand voy a generar los números aleatorios dentro del rango seleccionado, rango inicial, rango final. Una vez creados esos números aleatorios, los voy a almacenar en esta variable t y esta variable t la voy a utilizar para llenar el contenido de la matriz. Llenamos la matriz con el contenido de esos números aleatorios. Bien, una vez creada nuestra matriz con números aleatorios del rango seleccionado por el usuario, entonces vamos a mostrar en pantalla esa matriz. Vamos a mostrarla a través de este divs. Le voy a pedir que me muestre la matriz con los números aleatorios en pantalla. Bien, luego voy a pedirle al usuario otra selección. Le voy a pedir que por favor ingrese un número dentro del rango seleccionado anteriormente y esa selección la voy a almacenar en la variable m. Luego le voy a pedir que por favor ingrese un número, 1 para ordenar de manera ascendente o 2 para ordenar de manera descendente los números mayores a ese rango. ¿Qué significa esto? Que voy a generar un número dentro del rango de la matriz y voy a descomponer, voy a crear, perdón, dos vectores. Un vector con los números mayores a ese rango y otro vector con los números menores, perdón, a esa selección. Bien, esos dos vectores los voy a almacenar, los voy a ordenar de manera ascendente o descendente dependiendo de la selección del usuario. Le pido al usuario que me ingrese un número dentro del rango seleccionado y creo esos dos vectores. Bien, para eso pues voy a utilizar un contador que he llamado contador mayores que voy a inicializar en ceros. Voy a utilizar otro contador que he llamado contador 1 que voy a inicializar en 1 para hacer los conteos. Bien, y a través de este ciclo for voy a contar los números de la matriz. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de esta condición if que me dice que si los números generados dentro de esta matriz son mayores que n, que es la selección del usuario, pues entonces me almacene esos números mayores en la variable
contador mayores, en el contador mayores y me incremente el conteo en 1. Bien, luego voy a crear el vector con esos números mayores. Ese vector lo voy a almacenar en la variable total mayores. Este vector es el que me va a generar, a guardar los números mayores que hay en el rango seleccionado por el usuario. ¿Cómo lo voy a hacer? Igual a través de este ciclo for y de esta condición if que me dice que si los números generados dentro de la matriz son mayores que n, pues me los almacene en el vector, en la variable, en el vector que se almacena en la variable total mayores. Bien, una vez creado ese vector, entonces voy a contar los números menores. Para eso pues también voy a crear un vector con los números menores. Para eso pues también he creado una variable llamada total menores. Dentro de esa variable total menores voy a crear el vector con los números menores a la selección hecha por el usuario. Esos números menores están almacenados, están contados en el contador menores. Bien, a través de este ciclo for pues hago el conteo y voy a generar aquí otra condición donde le digo que si los números creados dentro de la matriz son menores o iguales, son menores que n, entonces me los almacene en el contador menores y me incremente el conteo en 1 para que se cumpla la condición. Luego voy a crear el vector, ese vector con ese conteo de contador menores lo voy a almacenar en la variable total menores. Bien, a través pues de esta condición voy a crear ese vector a través de este ciclo for y de esta condición. Bien, luego voy a crear otra condición aquí que dice que si el número seleccionado almacenado en la variable b es igual a 1, recordemos que la variable b la hemos utilizado para almacenar la selección del usuario cuando le pedimos que por favor ingrese 1 para ordenar de manera ascendente o 2 para ordenar de manera descendente los valores mayores. Bien, esa selección la hemos almacenado en esta variable b. Entonces, esa variable b la vamos a utilizar para generar la siguiente condición a través de este if y else. Entonces dice que si esa selección es igual a 1, entonces que me almacene los números mayores en otra variable que he llamado c mayores. Esos números mayores los he contado con este contador que se llama contador mayores. Bien, y vamos a utilizar este ciclo for y esta condición para organizar esos números de manera ascendente. Bien, que esa fue la selección hecha por el usuario. De lo contrario, si esa selección no es igual a 1, si b no es igual a 1, entonces que me organice los números de manera descendente a través de este ciclo for y de esta condición. Bien, una vez hecho esto en el programa, entonces él me debe mostrar en pantalla el total de números mayores. Ese total de números mayores los he almacenado en la variable contador mayores. Este es el contador que me almacena el total de esos números mayores. Y me va a mostrar en pantalla a través de este div es el total de esos números mayores. Bien, luego quiero que me muestre el vector con esos números mayores a través de este div que los he almacenado en la variable total mayores. Luego hacemos el mismo ejercicio, pero para los valores menores. Vamos a organizar esos valores menores de manera ascendente o descendente. Lo mismo, utilizamos el ciclo for y esta condición if
conditional if para para organizar los números menores de manera ascendente. Si la selección del usuario es 1, la vamos a almacenar en esta variable C, entonces lo vamos a organizar de manera ascendente. De lo contrario, si la selección no fue 1, los vamos a organizar de manera descendente. Tenemos igual un ciclo for, variables acá C mayores, total menores, que son nuestras variables creadas anteriormente. Finalmente, vamos a mostrar en pantalla el total de números menores y el vector con esos números menores. Bien, pues así terminamos nuestro código. Vamos a darle a ejecutar a ver cómo nos funciona. Entonces, dice acá, programa para generar una matriz de números aleatorios. Ingrese un número para indicar el tamaño de la matriz. Entonces, vamos a decirle que nos genere una matriz de 4. Ingrese un número para indicar el rango inicial de la matriz. Vamos a decirle que inicie en 10. Ingrese un número para indicar el rango final de la matriz. Vamos a decirle que finalice en 50 ese rango. Bien, pues aquí el programa me muestra la matriz con números dentro del rango 10, 50. Todos estos números pertenecen a este rango. Luego me dice el programa, por favor ingrese un número dentro del rango seleccionado anteriormente. Esto con el ánimo de crear los dos vectores, uno mayor a ese número seleccionado y uno menor a ese número seleccionado. Entonces vamos a decirle que un número dentro de ese rango, vamos a decirle que 30. Bien, me pide que por favor ingrese 1 para ordenarlos de manera ascendente o 2 para ordenarlos de manera descendente los números mayores a ese rango, o sea, los números mayores a 30. Entonces, vamos a decirle que 1 para ascendente. Bien, primero me muestra el total de números mayores que creamos con nuestros contadores. Entonces, el total de números mayores es 8. Acá los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números mayores a 30 y menores que 50, ordenados de manera ascendente. 33, 38, 41, 42, 44, 48 y 50. Y luego dice, por favor, ingrese 1 para ordenar de manera ascendente o 2 para ordenar de manera descendente. Vamos a decirle nuevamente que nos organice de manera ascendente y le damos Enter. Me dice... acá estamos organizando, son los números menores, ¿no? Primero organizamos los números mayores, ahora vamos a organizar los números menores. Me dice que el total de números menores a 30 generados dentro de la matriz son también 8. Acá los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ordenados de manera ascendente, 12, 12, 19, 21, 23, 25, 29. Bien, como podemos ver, pues nuestro código funciona muy bien. Eso fue todo el desarrollo del contenido práctico, teniendo en cuenta todo lo que nos indica la guía. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención y que tengan una feliz noche.